Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí yo estoy colocando el título de lo que vamos a hablar, que siempre me lo preguntan. Hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de consejos y tips prácticos para la alimentación sana en nuestros niños. Vamos a hacer un live en honor a ese Día de los Niños que fue ayer. Les agradecería que me manden sus mensajitos para activar los mensajes. La vez pasada Salvador me hizo, wow, eso me los mandan en cuanto puedan, por favor, diciéndome que están escuchando bien. ¿Qué tal, Toti? ¿Cómo estás? Con todo gusto, de verdad que eh, este año haciendo lives implica tiempo, implica prepararlos, pero definitivamente me encanta. Tengo que estudiar, tengo que organizar ideas, me sirve para reestructurar cosas. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo están? Yo sé que por aquí siempre se aparecen las personas que son así como súper constantes y dije, bueno, mucha de mi audiencia pues de pronto no tiene niños chiquitos, pero yo pienso que siempre se aprende y siempre terminamos como cogiendo lo que nos sirve en cada plática. Qué alegre que se está oyendo y además ya me enseñaron cómo activo los mensajes porque no tenía ni idea, eso fue en el live pasado, así que bienvenidos todos. Qué alegre que están bien, espero que todos en la familia estén bien, que estén gozando de muchísima salud. Hoy se me salió en Instagram el existencial, básicamente como para hacer un llamado y aprovecho también para comentárselos a ustedes de seguirnos cuidando, de seguir siendo responsables con nuestra salud. Me ha tenido muy impactada, tenemos 3 días de esta semana y por A, por B o por C me han tocado pacientes con muchísimo dolor por pérdida de personas cercanas, sobre todo un par de personas en León, pacientes estresados porque tienen a sus esposos aislados con COVID o a sus hijos, familias enteras como batallando con toda esta parte que pues estábamos todos como muy tranquilos y yo veo a la gente como muy relajada y veo que a la cosa a mi marido se le comienza a poner como color de hormiga y digo yo, bueno, siempre estos espacios sirven para que platiquemos un poquito, pero para que también recordemos que no podemos bajar la guardia en el aspecto de que creo que una de las grandes enseñanzas de esta pandemia es darnos cuenta del valor de la salud, darnos cuenta de lo importante de nuestra vida, darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos con ella y este live va a ser muchísimo de cuál es la parte que nos toca, pues porque nuestros hijos dependen mucho de las decisiones de nosotros, entonces si nosotros andamos bien, tomamos buenas decisiones, buscamos cómo promover buenos hábitos, pues ellos van a aprenderlos, ¿no? Pero también la parte de saber que esto tiene un mensaje colectivo importantísimo y es un mensaje de que cada uno desde nuestra individualidad va a poner un granito de arena, pero finalmente el conjunto de todos esos montones de granitos de arena va a permitir que podamos transitar por esta situación difícil mucho mejor. Así que yo deseo que todos ustedes estén súper bien. Y pues como les decía, hoy vamos a platicar un poquito sobre tips y consejos prácticos para fomentar la alimentación saludable de nuestros hijos. Ayer se celebró el Día del Niño y pues me pareció importante, hacía varios días quería como comentarles varias cosas y siempre me preguntan cosas con respecto a los niños y me pareció importante pues desarrollar el tema el día de hoy. Voy a hablar básicamente de 5 aspectos importantes. Quiero hablar un poquito acerca de lo que es la alimentación balanceada para los niños. Después quiero que hablemos un poquito del impacto del consumo de azúcar en los niños. Quiero meterme, como decimos en Colombia, en el berenjenal de que platiquemos acerca del tema controversial de los lácteos en los niños. E igualmente hablar un poco de cómo logramos tener loncheras saludables, meriendas saludables y qué pasa con la comida chatarra, realmente qué es la comida chatarra. Entonces, con todo esto, entre tema y tema, voy a hacer una pequeña pausa y si ustedes me han dejado preguntitas, pues las voy a contestar. Eh, Recordemos que nuestros hijos en los primeros 7, 8 años de vida tienen la capacidad de desarrollar hábito, estructura
Y ya para los 7, 8 años ellos van teniendo un nivel de conciencia mayor, pero realmente el haberlos expuesto nosotros en términos de alimentación a diferentes texturas, a diferentes sabores, a mucha variedad, va a facilitar que ellos de cierta manera hayan desarrollado y desarrollen mejores hábitos. Es importante saber que los primeros 6 meses de vida de un niño deben estar enfocados en la lactancia materna exclusiva y que eventualmente cuando se coloca la alimentación complementaria nosotros tenemos que ir buscando, según la indicación de nuestro médico, cómo ir incluyendo poco a poco los alimentos, pero teniendo en cuenta que más o menos al año el niño tiene que estar comiendo la comida de la casa. Obviamente esto va a implicar que si nuestro hijo va a comer la comida de la casa y nosotros somos conscientes que debemos desarrollar buenos hábitos, pues la comida de la casa tiene que ser de buena calidad, con buenos ingredientes, con buena preparación, para que realmente no acostumbremos al niño a que la comida de él va aparte. Entonces es importante tener esto en cuenta. Para los niños todo es un aprendizaje desde encontrarse la boca, desde la actividad motora de coger los alimentos, de masticar, de escupir. Alguna vez leí en un libro que el escupir también es parte del aprendizaje en la parte de alimentación. Y pues bueno, es importante que nosotros sepamos que necesitamos exponerlos a ellos a diferentes alimentos, texturas, combinaciones. Algunas les van a gustar más que otras, pero lo importante es que ellos puedan ir con sus papilas gustativas como moviéndose alrededor de toda esta variedad, y eso les va a permitir tener mucha más apertura. Por otro lado, es necesario que los niños se nutran bien, y para que los niños se nutran bien deben de recibir buena cantidad de proteína. Esto es bien importante, lo hablamos también en los adultos. Las grasas que consuman tienen que ser saludables, y para los niños las grasas son muy importantes porque es la parte del desarrollo neuronal, la parte de determinar las configuraciones cerebrales, y para la formación del cerebro, para los centros de la cognición, para los enganches entre los hemisferios. La grasa es sumamente importante, pero la grasa tiene que ser una grasa saludable, una grasa que aporte suficiente cantidad de omega 3, que aporte suficiente cantidad de colina, que aporte grasas que realmente sirvan para dar estructura. Y por supuesto los carbohidratos como fuente de energía se necesitan, pero recordemos que cuando hablamos de carbohidratos tenemos una gama muy grande de carbohidratos. En los carbohidratos están las frutas, en los carbohidratos están los vegetales, y tenemos carbohidratos complejos como el gallo pinto, los frijoles, la tortilla, el plátano, la papa, la yuca, la pasta, el pan, y todo este grupo tanto de cereales como de leguminosas. Por supuesto también dentro de las grasas sanas podemos meter lo que son las semillas, que realmente hay que tener un poco de cuidado antes de los 3 años, básicamente por el atoramiento. ¿Qué pasa con todo este grupo? Que nosotros cuando hablamos de los carbohidratos pues son fuente de energía, pero siempre está esa parte de que el niño no puede estar sin carbohidrato porque como son muy activos y necesitan más energía. Claro, pero siempre tenemos que enfocarnos que los carbohidratos no solamente son azúcares, sino que los carbohidratos son otros alimentos que en el proceso digestivo se convierten en glucosa a nivel intestinal. Entonces los niños realmente no necesitan azúcar, pero sí tienen que tener un buen consumo de carbohidratos saludables, y los carbohidratos simples que se descomponen bien rápido y que elevan el azúcar bien rápido pueden estar provenientes de los vegetales y de las frutas sin necesidad de utilizar azúcar añadido. Si nosotros recordamos todo lo que han aprendido conmigo aquí en redes sociales, de tener un balance, de que cada plato tenga los vegetales, que tenga proteína, que tenga carbohidrato y que tenga grasa sana, nosotros debemos de procurar exactamente lo mismo con los tiempos de comida de los niños, tanto en sus 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, como también en la lonchera. Así que ese balance siempre tiene que existir. Recordemos que cada grupo de macronutrientes va a tener una función. Las grasas van a ayudar para el funcionamiento hormonal, las grasas van a ayudar para que el cuerpo pueda sintetizar paredes celulares, para que pueda sintetizar capas a nivel cerebral, para que pueda producir ciertas hormonas que son fundamentales.
Los carbohidratos básicamente van a servir como fuente de energía y las proteínas van a servir como estructura. Todos nuestros órganos necesitan proteínas para tener estructura. Nuestros músculos son proteína, nuestras uñas, nuestro pelo son proteína, nuestra piel es proteína, son tejidos que definitivamente necesitan que nosotros tengamos un buen aporte proteico. Y el aporte proteico para un niño que está en desarrollo y en crecimiento es alrededor de 1.5 a 1.8 gramos por kilo por día. Entonces, esta proteína es bien importante tenerla en cuenta porque muchas veces tenemos un desbalance, no priorizamos proteína y resulta que se nos llenan los niños de mucho carbohidrato. Por ejemplo, los niños que comen muchísimo cereal o que desayunan con pan con jalea o están en la feria de los pancakes y en la feria de los waffles y entonces no hay proteína por ninguna parte. Tenemos que tener un poco de cuidado con esa parte. Si nosotros logramos tener este balance y saber y conocer de cada grupo nutricional e incluirlo en cada tiempo de comida, pues vamos a estar completamente seguros de que vamos a lograr que nuestros hijos realmente reciban lo que necesiten. Y esto se puede hacer desde que están pequeñitos, desde que estamos comenzando a hacer los mojitos, porque cuando hacemos los mojitos inicialmente pasamos de la lactancia materna y entonces comenzamos a mezclarles vegetales, inicialmente comenzamos a mezclarles cereales, pero ya después le ponemos un poco de proteína, un pedacito de pollo, un pedacito de carne, un pedacito de pescado, se le pone el carbohidrato o se le pone papa o se le pone yuca o se le pone quequisque o comen pasta o se les da quinoa y muchas veces se le pone a veces el aguacate o a veces un poquito de aceite o a los niños se les da también la parte del hígado que es importante por la colina y por los micronutrientes que tiene. Entonces son opciones que a veces en una sola atolito o en una sopita van todos los componentes, pero siempre hagamos como ese análisis de ir incluyendo de cada grupo nutricional porque cada uno va a aportar elementos importantes. Y no nos olvidemos de que para ellos también es importante esa parte del color, esa parte de que ellos se familiaricen con los vegetales y con este grupo de alimentos que no serán los preferidos para ellos porque tienen texturas diferentes, porque algunos por la cantidad de calcio que tienen son un poco más amargos, pero recordemos que en algún momento yo les decía que para nosotros podernos familiarizar con los vegetales, un niño debe exponerse casi como 15 a 20 veces a probarlo en diferentes momentos, con diferentes texturas, en diferentes preparaciones, para que su paladar se vaya adaptando. El comer vegetales es un gusto que ellos van creando, pero cuando nosotros se los ponemos al frente y los exponemos a ellos, va a ser más fácil que ellos lo incluyan. No todos los niños los van a comer con facilidad, pero yo siempre les digo a las mamás, no se canse de probarlos en sopa, no se canse de probárselos molidos en las hamburguesas, no se canse de la salsa de los tallarines que tenga el vegetal, o sea, no se cansen de ser creativos y creativas con las alternativas que tenemos para que ellos coman una buena cantidad de vegetales porque definitivamente nosotros como adultos sabemos que es necesario y tenemos que trabajar en esa forma de incluírselos de manera juguetona, de manera creativa, de manera que a ellos les guste, haciéndoles fiestas, aplaudiéndolos, eventualmente dándoles un premio que puede ser un tiempo con mamá pintándose las uñas o me vas a hacer un masaje o yo te lo voy a hacer o vamos a leer un cuento o vamos a tirar el frisbee o vamos a pelotear, pero realmente el estimular ese consumo balanceado de los macronutrientes y de los vegetales y las ensaladas. Ok, vamos a ver si tengo preguntas por acá. Todos estaban saludando mucho. Perfecto. Ok. Cuando nosotros logramos entender los macronutrientes y los combinamos adecuadamente en el plato y sabemos que los vegetales son importantes, pero que también entendemos que no es fácil
aprender a comerlos, ver de qué forma los podemos incluir. Siempre les digo que es útil las sopas, todo licuado, siempre les digo que es útil en las salsas, siempre les digo que es útil en los purés. Astrid Lezama me hace una pregunta y Astrid, le pasa a muchísimas mamás. ¿Qué tips recomienda para niños mayores de 10 años que no se les formaron los hábitos de comer vegetales? Es bien importante que los niños también nosotros tengamos un diálogo con ellos de enseñarles a qué son los alimentos. Enseñarles que los alimentos son como la gasolina para el carro. Ponerles el ejemplo de que qué le pasa al carro o qué le pasa a la moto o qué le pasa a la cocina si nosotros no tenemos gas o no ponemos gasolina. Pues no funciona. Entonces es importante que ellos se den cuenta que lo que nosotros tenemos en el plato es finalmente la gasolina que le va a permitir a nuestro cuerpo funcionar bien. Y con un niño de 10 años o un niño mayor uno ya puede platicar y puede compartir con ellos la necesidad de aprender y ampliar un poco el espectro de alternativas. A mí me va muy bien con niños en decirles, ok, hagamos una lista de lo que no te gusta. Increíblemente mucho de lo que dicen que no les gusta nunca lo han probado. Es simplemente como por la apariencia de que como no lo conozco, pues mejor le digo que no. Pero eventualmente que ellos mismos acepten el reto de, ¿te parece que pudiéramos probar alguno? Porque a mí me pasa muchísimo con niños en el consultorio, sobre todo con las frutas y los vegetales, pero hay unos que son remañosos que no comen nada. Entonces eventualmente uno lo que hace es agarrar lo que sí comen y ver de qué manera se le van camuflando ciertos sabores. Por ejemplo, a muchos niños les gustan las tortitas de carne. Entonces nosotros podemos hacer las tortas de carne con zanahoria, espinaca y vegetales molidos y procesados junto con la carne. Eventualmente hay otros niños que les gustan las pastas. Entonces la salsa de tomate puede tener zanahoria, puede tener un poco de brócoli y se deja bien sazonada la salsa para que eso sea con lo que se van a bañar los tallarines. No todos los niños funcionan igual, hay unos que son mañosísimos que sienten cualquier sabor diferente por ahí, pero lo importante también en la medida que ellos van estando más grandes es que ellos vayan aprendiendo a incluir ciertos alimentos y explicándoles de que por X o Y razón no se le expuso, nunca aprendió, pero que es necesario que poco a poco vaya aprendiendo. A veces es un trabajo de muchos años, de muchos meses, pero da resultados y de pronto yo me topo con chicos que eran súper mañosos y que realmente han ampliado su espectro de poder incluir vegetales, ensaladas y como adultos comen bastante bien. Entonces, creo que también es parte de la educación de comenzar a concientizar esa relación que debemos de tener saludable los seres humanos con la comida, pero de entender que uno no come solo para llenarse, sino que realmente uno come para nutrirse. Ahorita nosotros encontramos en Netflix documentales interesantes, hay películas, hay videos en donde ellos entienden los procesos biológicos, en donde ellos se les puede explicar cómo la salud del ser humano depende de la información que recibe de los alimentos y de esta forma los podemos motivar a que comiencen a introducir y a aventurarse a probar alimentos nuevos. Esta era la primera parte que teníamos que tener en cuenta y les digo a las mamás, no se me aburran y no me tiren la toalla de insistir con los colores en el plato. Yo tengo 2 hijos, se los he comentado en algún momento, 19 y 16 años en este momento. Con la niña siempre hubo más dificultad para los vegetales y demás. Sin embargo, yo siempre les decía a mis ángeles de la guarda que me ayudaban aquí en la casa, muchachas, no importa, no se cansen de colocárselo. Intentémosle en puré, intentémosle en sopa, intentémosle con la salsa, vea, hagámoslo acá. Vea que en la hamburguesa metámosle la lechuga y el tomate. Tratemos de con la pasta. Y poco a poco, yo creo que de no cansarse uno de que lo vea al frente,
de que se den cuenta de que siempre al frente en la mesa hay color en el plato, de que el color es necesario y ya van creciendo y bien sea por vanidad o bien sea por querer comer sano o porque oyen la canción de una forma amorosa pero no de una forma cantaletosa, obligada ni agresiva, porque si ustedes se paran con una faja y te lo comes y de aquí no te vas a parar y si no te vas a morir de hambre, no es buena táctica. Realmente pienso que la parte de negociar, de que ellos sean conscientes de la necesidad de incluirlo, de darles el chance, de que poco a poco vayan jugando y vayan probando un pedacito, de que nosotros también nos comencemos a dar cuenta, ve, los vegetales que son aguados no le gustan, pero los que son más crocantes como el apio o la zanahoria que viene con las alitas, eso sí se los come. Entonces nos vamos dando cuenta que las texturas duras y crocantes les funcionan mejor que las aguadas y blanditas. Entonces todas esas cosas podemos tenerlas en cuenta y nos pueden funcionar. Dos aspectos controversiales que me parece importante tomar, y creo que es como abrirnos un poco a que comencemos a estudiar, a que comencemos a leer, a que comencemos a formarnos nuestro propio criterio. ¿Qué pasa con el azúcar y en los niños? Realmente la OMS y la Academia Americana de Pediatría no recomienda que los niños menores de 2 años estén expuestos al consumo de azúcar. Les decía que en los primeros 6 meses de vida la lactancia materna debe ser lactancia materna exclusiva y después cuando se les mete la alimentación complementaria los niños deberían de comer comida que viene endulzada con la leche materna o que es muy natural pero sin azúcar y sin sal. Realmente los niños en el vientre materno no están acostumbrados al azúcar y a la sal. Cuando toman leche materna, la leche materna tiene su propio dulzor, entonces no necesitamos colocarle los alimentos para que sepan igual que los que uno consume. Básicamente porque nosotros ya venimos con el paladar amañado de condimentos, salsas, azúcares, sal y no podemos pretender que una criatura se ponga rápidamente al mismo nivel de nosotros. Entonces cuando vamos a probar una papilla hecha en casa, uno dice, uy, esta vaina está simplísima, pero realmente no es que esté simple, lo que pasa es que nosotros tenemos un paladar más acostumbrado a lo salado y a lo dulce que lo que puede tener un paladar virgen de un niño. Con respecto al azúcar, la OMS recomienda no consumir más de 25 gramos de azúcar en el día. La Academia Americana de Pediatría recomienda no consumir más de 15-17 gramos de azúcar en el día y eso estamos hablando que el consumo entonces debe ser entre 3 a 5 cucharaditas de azúcar. Yo estoy hablando aquí del azúcar que uno le agrega a un té o del azúcar que uno le agrega a una limonada o del azúcar que uno le pone de pronto en miel, por ejemplo, a algún alimento. Es preocupante porque nuestros niños en este momento están expuestos a un consumo mucho mayor de azúcar del que yo les estoy mencionando. Si ustedes agarran cualquier producto que tengan para niños en la casa o que compren y a la cantidad de azúcar que aparece en la etiqueta en gramos la dividen en 5, ustedes se dan cuenta cuántas cucharaditas de azúcar o simplemente, por ejemplo, se da cuenta uno que una gaseosa tiene entre 30 y 35 gramos de azúcar. Hay gaseosas nuevas en el mercado que tienen 48 gramos de azúcar en un vaso. Tenemos juguitos que tienen 20-25 gramos de azúcar. Yo en estos días encontré un juguito que tiene 60 gramos de azúcar en la cajita. Estamos hablando que casi son 12 cucharaditas de azúcar en esa cajita. Y uno dice, ala, pero eso es bien dulzudo. Eso es lo que se toman los niños ahorita. Y realmente porque estén en el mercado no significa que sean sanos, pero realmente hay que estar claros el impacto que tiene el azúcar en la salud de los niños. El impacto es de deterioro metabólico, de predisposición a obesidad, a resistencia a la insulina, a diabetes, de alteraciones también a veces en el comportamiento, pero hay estudios interesantes que mencionan que la estimulación del azúcar a nivel cerebral tiene que ver en una vía relacionada con la dopamina, que es el neurotransmisor que se genera cuando una sustancia tiene poder adictivo.
Entonces, en este momento se sabe que definitivamente el azúcar, tanto en adultos como en niños, pues tiene capacidad de generar adicción, de que entre más como, más quiero comer, pero además hay un efecto metabólico, comemos mucha cantidad de azúcar y esa cantidad de azúcar genera mucha insulina y la insulina genera acumulación de grasa, entonces estamos viendo muchos niños con problemas de síndrome metabólico, muchas niñas con problemas de ovario poliquístico muy reciente en su adolescencia y una cantidad de trastornos generados por el azúcar. Vemos publicidades donde nos dicen el azúcar es vida, el azúcar es sana, pero yo pienso que como consumidores tenemos que poner un poco el alto dándonos cuenta el azúcar, pero cuánta cantidad de azúcar, porque si yo le sumo los 15 gramos de la galleta, más los 50 gramos del juguito, más el pancake que se comió en la mañana, más el fresco que le doy en la tarde y otra vez el pudín que se come en la noche, pues obviamente la cantidad de azúcar a la que está expuesto el niño son mucho más de 3 a 5 cucharaditas de azúcar en el día. Entonces, para que estemos claros, el azúcar en exceso tiene un efecto deleterio en los niños. Yo realmente aconsejo a las mamás que antes de los 2 años no acostumbren a sus hijos a dar azúcar, no los expongan a que si van a una piñata les van a dar queque, no los expongan a que comiencen a torearles la avidez por el dulce porque es un sabor que encanta, pero además es abrir la caja de Pandora para que los niños se hagan más dependientes de un consumo excesivo de azúcar. El azúcar básicamente, lo que es la sacarosa, tiene dos monosacáridos, básicamente tiene fructosa y glucosa. La glucosa se va a almacenar en músculos o se va a quemar en forma de energía, pero la fructosa es la que da problemas, es la que comienza a almacenarse en grasa en el hígado, es la que comienza a subir los triglicéridos, es la que tiene mucho impacto en la insulina y es la que se comienza a acumular en perímetro abdominal. Entonces, el exceso de sacarosa pues no es bueno para ningún niño, pero igualmente tampoco es bueno los edulcorantes. Siempre les repito que tratemos de consumir más alimentos y menos productos, y con lo que viene etiquetado para niños, por favor no dejen de leer primero la lista de ingredientes, ingredientes que no entienden, ingredientes que básicamente son un montón de nombres químicos. Ojo, no los incluyan y después leen la etiqueta. Cuando estamos hablando de azúcares, ahorita hay una cantidad de productos bajos en azúcar para niños. Entonces las mamás dicen, ve, la doctora Paula dijo que eran menos de 5 cucharaditas de azúcar en todo el día. Y este producto dice que tiene 5 gramos. Pero ustedes se van a la lista de ingredientes y tiene dextrosa, tiene sorbitol, tiene acesulfame, tiene sucralosa. Entonces tiene un montón de edulcorantes que ya hemos visto cómo estos edulcorantes tienen un efecto a nivel de la flora intestinal, deteriorando esta flora intestinal, y esto tiene un efecto inflamatorio y deteriorante del metabolismo del niño y del adulto. Entonces el azúcar nos hace daño, pero los edulcorantes también. Entonces, lo que viene con el monstruo, lo que viene con el muñeco, los cereales dulces, las galletas dulces, los yogures de niño, ojo que son los más cargados en azúcar e increíblemente son los de más procesamiento químico. En los últimos live he estado comentándoles que hay que tener un poco de cuidado con todo lo que tiene jarabe de maíz. Las galletas de los chavalos están llenos de jarabe de maíz, e igual los cereales. Entonces busquemos cómo, la doctora, ¿y entonces qué les voy a comprar? Pues tenemos que buscar alternativas diferentes. Ayer yo estaba en el súper y entonces a mí me gusta como recorrérmelo así, pasillo por pasillo, porque a veces me voy sin lista y entonces como que cuando tengo que rellenar algunas cositas, viendo me acuerdo si tengo o no tengo. Y dice uno que increíble comenzar a ir al súper, pero saber que hay pasillos en que vos pasas derecho. Condimentos, galletas, cereales,
lácteos no es lo que tenemos de lo que tenemos que comprar más cantidad. Entonces, eventualmente uno dice, sí, pero es que si son niños, ¿cómo no van a comer? Por supuesto que podemos buscar alguna alternativa menos mala, pero no tenerlo como de forma permanente. Yo también tuve chicos que obviamente siempre traté de no prohibirles porque siempre siento que cuando uno prohíbe después a la espalda de uno salen como caballos desbocados a exhibirse en otras casas a comer lo que no tienen. Entonces a veces compraba una que otra cosa que no era tan sana en volumen muy pequeño por allá de vez en cuando y lo tenía metido como comida chancha, 1 o 2 veces a la semana. Entonces los cereales, por ejemplo, yo nunca acostumbré a mis hijos a desayunar cereales y aquí en mi casa siempre se ha desayunado comida de huevo, gallo pinto, tortilla, arepitas, algún sándwich, pan integral, pero realmente no hemos sido de desayunar cereales. Entonces el cereal era una tacita chiquita como para que se lo comieran como golosina de vez en cuando. Pero hay niños que desayunan cereal, llevan en sus loncheras galletas, jugos dulces, entonces pues es un rollo. Yure menciona, yo tengo un desafío, a mi niña no le gusta casi nada de las frutas. Hay muchos niños que las frutas les cuestan y pienso que a veces las frutas son más fáciles de consumir porque son dulces, pero aquí tiene que ver un poco la textura. Entonces yo a veces les digo a las mamás, bueno, pues entonces congelemos la fruta, consigámonos un banano, un palito y hacemos chocobananos, por ejemplo. O congelemos las uvas con palillos de dientes para que se los coman una tarde. O eventualmente las congelamos y con poca cantidad de agua se licúan en la licuadora y se les pone un poquito de bananito para que sea como un helado hecho en casa. O a veces nos funcionan bien los batidos, pero yo te recomiendo, Yuri, por ejemplo, de comenzar a buscar y a explorar con la niña qué es lo que no te gusta. No te gusta la textura, son blandas, no te gusta el sabor, porque por ejemplo hay niños que las texturas blandas no les gustan, pero por ejemplo la manzana y la guayaba y el mango y el jocote les fascinan, pero no le den un banano, no le vayan a dar un melón o no le vayan a dar un kiwi que es como aguado, no hay forma. Entonces el gusto tiene que ver con la textura, tiene que ver con la manipulación, pero ya les digo, eventualmente podemos manejar batidos naturales que no son cargados de azúcar, endulzados con la misma fruta que ya tiene dulzor. Eventualmente las frutas se pueden congelar y después se licúan para que queden como de textura de sorbete, eventualmente como ensaladas de frutas y comenzar a explorar esta parte de las texturas que si son más blandas o son más duras. Gloria pregunta, ¿qué tipo de yogur deben consumir los niños? Realmente yo no recomiendo los yogures que vienen diciendo que son para niños. Básicamente todos los que tienen el dinosaurio y todas esas vainas líquidas, ustedes revisan la cantidad de azúcar y tienen entre 15 y 18 gramos de azúcar, entre 3 a 3,5 cucharaditas en 100 cc. 100 cc son 3 onzas. Entonces realmente la concentración de azúcar ahí es un montón. ¿Qué recomiendo yo? Yogur natural que se les puede comenzar a dar en el momento en que el pediatra lo incluya en la dieta del niño y se le pone frutita y se le pone una cucharadita de miel o ustedes le ponen una cucharadita de azúcar y realmente hacen el yogur en casa, pero no dejarse enganchar que porque dicen que el yogur de niños es el ideal. Incluso los yogures del mercado que son para adultos son fatales porque tienen entre 20 y 25 gramos de azúcar. O sea, el contenido del azúcar que te debes de volar en un día lo tiene un vasito de yogur. Entonces es mejor el natural y si vos estás claro que tenés que comenzar el proceso de ir también amansando y desensibilizando tu lengua y tus papilas gustativas a la cantidad de azúcar, pues es mejor quedarnos con el natural y endulzarlo con la fruta normal.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? El azúcar tiene también impacto a nivel de comportamiento de los niños, a nivel de control de sueño, a nivel de desarrollo de caries, de problema metabólico como resistencia a la insulina y obesidad. Entonces, con todas estas condiciones, saquémonos de la mente que los niños necesitan azúcar para vivir. No necesitan. Y si ya metimos las patas y están hasta la pata de dulce, de forma tenue, démonos cuenta del error que cometimos y comencemos a ver de qué manera la desembarramos. Entonces comencemos a ver cómo tomamos un poco más de agua, cómo agüita de limón, cómo comenzamos a controlar la cantidad de dulces de los frescos de la casa. Tomar frescos tampoco es sano, ni para los niños ni para los grandes. Entonces, a veces es mejor consumir agua, pero por ejemplo, yo lo veo muchísimo que tanto en niños como adultos hay familias enteras que les cuesta muchísimo comer con agua. Entonces tomamos con el pinolillo, con la cebada, con la avena, y estos cereales, si los van a consumir, compren los vírgenes, no los compren de los que ya vienen con azúcar, porque la concentración de azúcar que vienen los que ya vienen con azúcar es casi 50% de azúcar, 50% de cereal. Entonces, cebada, cómprenla sin azúcar. Pinolillo, cómprenlo sin azúcar. Cacao, cómprenlo sin azúcar. Doctora, es que sí, fíjese que es más barato, porque entonces uno compra el azúcar aparte y lo tiene que endulzar y es un rollo. Muchachos, se van a enfermar. Estas cosas que vienen con esa concentración de azúcar enferma, porque ni siquiera se están tomando el cereal y el beneficio de las vitaminas del cereal, sino que es un cachipil de azúcar. Entonces, si ustedes van a consumir esas 5 cucharaditas de azúcar, pues las cosas hay que prepararlas simples para después ponerles un poquito y uno controla la cantidad. Entonces, ni grandes ni chiquitos necesitamos azúcar, no expongamos a nuestros niños azúcar porque tiene una capacidad adictiva enorme y entre más les demos van a querer comer más. Y saquémonos de la cabeza que lo que viene diseñado para los niños es sano. La industria de alimentos está haciendo charanga. En estos días me llamó muchísimo la atención. A mí me llegan ciertas notificaciones del país de España mencionando que Nestlé había sacado un comunicado interno asumiendo que el 60% de sus helados, de sus galletas y de sus barras de granola y de sus cereales no eran sanos. Y cuando ustedes leen lista de ingredientes, la cantidad de azúcar, de químicos, de preservantes y de grasas hidrogenadas son pésimas. Entonces nos estamos dando cuenta que si nosotros no va a haber políticas porque todo esto está funcionando alrededor de dinero, entonces hay mucha plata de por medio, entonces si nosotros como consumidores no ponemos el hasta aquí, nos vamos a seguir envenenando y ni cuenta nos damos. La idea es que este espacio a ustedes les abra un poco la conciencia de lo que compren poco a poco. Este súper voy a revisar cereales. ¡Hala! Ya no compré ninguno porque ninguno es como la doctora dice. Revisen ingredientes. Los ingredientes que están primero tienen más cantidad. Si en el primero, segundo, tercero está el azúcar, tiene un montón de azúcar. Si tiene harina refinada, no vale la pena. Si son cereales refinados, tampoco. Si tiene un montón de preservantes químicos y conservantes, menos. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esa parte. Ok. Tema del azúcar, espero que haya quedado clarísimo y comencemos a rayar el cuadro para que poco a poco nos pongamos en orden. Con los niños hay algo que es bien importante. Los niños están a merced de las decisiones de los adultos. Como papás tenemos que ser muy conscientes, estar muy instruidos y en conjunto papá y mamá deben de tener un frente en común y unos lineamientos de crianza que compartan para que no sea la mamá el ogro y el papá el que va y compra meneitos por detrás de la mamá y se los da. Porque entonces los chavalos saben, con mi papá hacemos charanga y mi mamá es el ogro. O al contrario. Tiene que haber un frente en común, no puede haber desautorización y tenemos que estar claros que la alimentación saludable debe tener un espacio
pequeño de un 15-20% para extras, pero esos extras no los comemos de la puerta de la casa para afuera, es algo ocasional, los disfrutamos y no pasa nada. Pero si nosotros comenzamos a dar dedos de pollo y papas fritas en la casa y saliendo de la casa van a comer lo mismo, nunca les van a comer vegetales, ni nunca les van a comer carne desmenuzada, ni nunca les van a comer arroz aguado, ni nunca les van a comer pollo en caldillo. Hay chavalos que son unos tragaldadas que se atraviesan todo. Pero hay muchos niños que incluso se comete mucho el error, amor, ¿qué vas a comer? Y entonces el niño decide. El niño no está en capacidad de decidir qué es lo que está bien para él. Entonces yo les enseño a los niños que lo que deben a los papás es que, ok, amor, tenemos un huevito, tortitas de huevo con gallo pinto, tenemos un taquito, hay una ensaladita de pasta con atún o tenemos una sopita de frijol. ¿Qué vas a querer? Pero vos le pusiste las opciones. Él va a escoger de eso que vos sabes que es sano. Pero no le vas a decir, amor, ¿y qué vas a querer? Porque entonces van a querer siempre hot dog, comida chatarra. Hay unos que son súper gallopinteros, perfecto. Pero muchos niños no están en la capacidad de elegir ellos las opciones saludables. Y la otra cosa que es muy importante es que tratemos de que en las casas no sea un hotel. No sea que cada quien come una cosa diferente y entonces a cada quien se le da gusto, porque parte de manejar la frustración, parte de sentarnos y hacer un menú y entonces hoy va a escoger la cena el papá, hoy la mamá, o si vivimos con la abuela también, o esta semana te toca a vos y esta semana me toca a mí. Todos participamos, pero compartimos lo que vamos a comer. Y de esta manera los niños tienen una diversidad mayor de lo que comen, porque hay más variedad, pero no se quedan siempre con las mismas 3 o 4 opciones que les encantan y que se las puedes dar 3 veces al día y se las van a comer. Stuart Rivers, me puedes escribir, me mandas un mensaje interno y vemos lo de las citas familiares. Eventualmente también en la clínica apoyamos familias dándoles como una orientación general de cómo generar buenos hábitos en la familia, cómo hacer compras inteligentes, cómo tener preparaciones sanas, cómo diseñar menús saludables, porque es parte de cómo comenzar a trabajar en ese aspecto de buscar una alimentación más saludable. El tercer tema que quería tocar con ustedes el día de hoy era acerca del consumo de los lácteos. Realmente el consumo de los lácteos es un tema bastante controversial. Algunos doctores están a favor, otros doctores no. Pienso que esto es variable de acuerdo a lo que cada quien ha aprendido, que por experiencia ha tenido en cuenta. Como ustedes saben, yo realmente tengo ya 22 años ejerciendo mi profesión y pues he tenido diferentes momentos. En algún momento con mis pacientes manejaba muchos lácteos descremados, muchos lácteos no, que cuando les colocaba lácteos, los lácteos eran descremados para quienes no toleraban la lactosa, la leche deslactosada. Para quienes iban a comer queso siempre recomendaba el quesillo, el mozzarella, el queso cottage, controlar las grasas que no son sanas de los lácteos y controlar las cantidades. En Nicaragua hay serios problemas con el manejo de los lácteos. Pero con el tiempo uno va teniendo diferentes situaciones en la vida. Tenía un hijo asmático con problemas de hiperreactividad bronquial y el cambio fue dramático cuando los lácteos salieron de su vida. Y entonces comenzamos a trabajar con esta parte de sacar los lácteos del contexto de la familia. Entonces ya no era ni siquiera la leche deslactosada, era que ya no, era que cada que tomábamos lácteos entonces era un ataque de asma. Entonces comienzas a revisar, te comienzas a dar cuenta del efecto inflamatorio crónico que tienen los lácteos, del deterioro que dan a nivel de flora intestinal, del deterioro que dan a nivel de dañar el epitelio intestinal, de producir permeabilidad intestinal, de generar sustancias que inflaman de forma crónica el cuerpo, y esta inflamación crónica es la que desarrolla enfermedad metabólica. Después aparezco yo hace 3, 4 años con una novedad de salud a nivel de tejido mamario
Y el oncólogo que me ve me dice, Paula Andrea, hay que sacar los lácteos de contexto. Yo era de 2 vasos de leche o de por lo menos un vaso de leche antes de dormirme, era leche descremada, deslactosada, era solamente un vaso en el día. Y pues bueno, comienza uno a estudiar y a enfocarse un poco de cuál es el efecto entonces de los lácteos en el cáncer. Sigue siendo muy controversial, sigue habiendo diferentes posturas, hay que reconocer que hay mucha plata de por medio y la industria láctea, hay países enteros que sus economías dependen de los lácteos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que muchos países tienen unos lineamientos diferentísimos para el manejo de los lácteos y los gobiernos son muy claros en cómo se deben de preparar, cómo se deben manejar, cómo se deben de vender y las culturas son diferentes. Entonces, pues no en todas partes funciona igual, las necesidades de todo el mundo no son las mismas, pero recordemos que el lácteo como tal es derivado de la leche de la vaca y la leche de la vaca pues está hecha para alimentar al ternero y la especie de ternero y vaca es muy diferente del ser humano. El ternero y la vaca tienen 4 estómagos, el ser humano tiene uno, la densidad de la proteína de la leche de vaca es muy diferente de la leche materna, el procesamiento de la leche materna es totalmente diferente y su composición es adecuada. Leche materna producida por la mamá para su cría. La leche de la vaca es producida por la vaca para su cría, pero realmente nosotros no somos la cría de la vaca. Entonces comenzás a revisar, comenzás a estudiar, comenzás a darte cuenta del impacto inflamatorio, de lo que está pasando a nivel digestivo, pero además, muchachos, lo comenzás a ver en la clínica. Comenzás a ver cómo los pacientes con problemas digestivos de flatulencia y de gastritis les quitas los lácteos y los pacientes se componen. Cómo pacientes con problemas inflamatorios de dolores articulares les quitas los lácteos y los pacientes se desinflaman. Comenzás a ver porque cada paciente es una experiencia totalmente diferente. Una cosa es lo que vos lees en los libros, pero mis consultas son muy largas, mis consultas son para un paciente nuevo, yo me puedo demorar alrededor de 1 hora y media, 1 hora y 45 y las citas de control son alrededor de 1 hora, pero es 1 hora de poder escuchar al paciente cómo tolerás esto, cómo te cae, cómo lo preparás, qué sentís, cómo está tu energía, qué tanto lo disfrutás. Esta combinación, ¿qué pasa? ¿Qué tan mal te sentís? Y cuando los pacientes andan mal, tienen inflamaciones articulares, problemas digestivos, problemas de piel, acné, reactividad bronquial, diarreas, y de pronto vos haces un cambio en la alimentación y en todos estos casos yo elimino lácteos, a veces el paciente dice, óigame, hace años yo no me sentía así. Obviamente a veces es un combo, a veces también hay que quitar harina de trigo, hay que quitar flatulentos, a veces tenemos muchos químicos en la dieta, pero el mensaje grande es el siguiente, los lácteos siguen siendo controversiales. La leche de vaca, la naturaleza la hizo para alimentar a la vaca. La leche materna, la naturaleza la hizo para que la mamá alimente al baby. Ya después de eso, doctora, pero que si el niño no toma leche y el calcio lo podemos tomar de las almendras, lo podemos tomar de los vegetales verdes, de las hojas de la espinaca, lo podemos tomar en algún momento también de la ajonjolí. Hay otras fuentes que no necesariamente son calcio. ¿Y qué vamos a hacer con la proteína? Bueno, la comemos en el huevo, en el pollo, en la carne, y el azúcar, la lactosa, no les hace falta, porque los azúcares también los podemos tomar de la lactosa, es glucosa más galactosa. Y yo les acabo de decir que los carbohidratos son glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, entonces el azúcar la vamos a tomar de otras fuentes de carbohidrato. Entonces realmente lo que nos aporta el lácteo no tiene nada que no tenga otro alimento que sí es tolerado por el ser humano. Entonces realmente genera muchísima inflamación crónica y esto tiene un efecto a nivel deletérea. Hay personas que me dicen que yo les propongo, miren,
yo quisiera que hiciéramos la prueba sin lácteos. Y me dicen, doctora, no le entro. Bueno, entonces tomemos de comernos media libra de queso al día y 2 vasos de leche, pues comencemos a tomarnos 2 porciones de lácteo, porque también a veces el problema del lácteo es el exceso de lácteo. En nuestro Nicaragua hay mucho exceso de lácteo. Pero también los invito a chequear ingredientes. Cuando compren quesos, chequeen los ingredientes. Los quesos tienen que tener leche, cuajo y sal. No tienen por qué tener dióxido de titanio, no tienen por qué tener blanqueadores, no tienen por qué tener espesantes. Cuando compren crema, si van a comprar crema, que yo no recomiendo la crema, siempre propongo sustituirlo por yogur natural. Dense el chance de leer ingredientes. Tienen de todo menos leche. Tienen maicena, tienen espesantes, tienen, no sé, por ahí tengo una foto que le iba a subir en estos días de una crema que todo el mundo compra y resulta que esa vaina tiene una parte de lácteo, pero de resto son puros químicos. Y vos te la estás tomando creidísimo que es 100% crema y no. Entonces tenemos que estar claros de que la oferta que tenemos dada por industria de alimentos, creo que la prioridad de la industria de alimentos no es ofrecernos cosas sanas y por eso nosotros como consumidores tenemos que comenzar a ir con lupa a comprar las vainas porque si no nos vamos a morir, nos vamos a enfermar y eso es lo que está pasando. Que hay epidemia de gordura, epidemia de diabetes, cada vez hay más cáncer, hay más enfermedades autoinmunes, la salud del ser humano está deteriorada. Ah, pero es que vivimos más, pues claro, empastillados y con una calidad de vida que realmente no es la mejor tomando 10, 14 pastillas. Entonces, realmente eso no es saludable. Entonces, ¿a qué los animo yo? Lean. Por cuestión personal, aquí en mi casa, por mis hijos, que no aguantan los lácteos y que cada vez, pues obviamente al quitarlos, el cuerpo pierde muchísima tolerancia. Eventualmente se usa un poco de parmesano, que los quesos madurados, el procesamiento de la lactosa es menos, pero no está el queso al frente para comerlo, no hay leche para tomar. Yo tomo leche de ajonjolí porque necesito mayor aporte de calcio porque tengo ya casi 50 años. Me va muy bien, al que le interese, mándeme un mensaje o eventualmente también en mis historias destacadas en Instagram está la receta de la leche de ajonjolí que tiene el triple de calcio de un vaso de leche de vaca. Entonces eventualmente son alternativas y no nos dejemos ni nos traguemos el cuento que si no tomamos leche nos vamos a descalcificar. Ay, doctora, pero la osteoporosis y los huesos. El calcio que aportan los lácteos apenas se entra a nuestro cuerpo un 30%. La biodisponibilidad es muy, o sea, yo me tomo la leche, ella tiene cierta cantidad de calcio, pero de ahí solamente el 25 al 30 es el que puede entrar al cuerpo, pero es un calcio con una cantidad de caseína, que es la proteína de la leche que genera que el cuerpo se ponga ácido y para alcalinizarlo el cuerpo saca calcio de los huesos a la sangre y entonces más bien el consumo exagerado de lácteos lo que genera es descalcificación. La industria láctea va a ser bien difícil con tanto dinero de por medio que eventualmente nos diga que esa es la opción. Sin embargo, si para ustedes la opción es tomar lácteos, todavía tomen descremados, busquen pasteurizados, lean lista de ingredientes, Tienen toneladas de químicos y de preservantes, pilas con eso. Y la otra parte que tenemos que tener en cuenta es que no abusemos. O sea, el lácteo lo censamos como bueno y entonces tomamos lácteo mañana, tarde y noche, realmente no es sano. Les voy a pedir un favor que me da una vergüenza. Me vine sin reloj, no me puse reloj, no me puse anillo. Si yo hablo y necesito no pasarme mucho. Ok, espero que lo de los lácteos más o menos esté cubierto. Entonces, si nuestros hijos no van a tomar lácteos, sí tenemos que trabajarles almendra, leche de ajonjolí, vegetales verdes, full para tener un buen aporte. ¿Qué pasa con la comida chatarra? Fíjense que en estos días leí algo que me encantaba de un locazo que sigo colombiano. Es que no hay comida chatarra. O hay comida o hay chatarra. La comida
teóricamente debe ser buena. Entonces, gracias Astrid, qué linda. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que más que comida chatarra, busquemos que lo que comamos sean alimentos de calidad. Queremos hamburguesas, hagámoslas en la casa con la carne molida, que yo sé que es carne molida y no es carne de gato, que yo sé que es 100% carne. Pero a veces yo me he puesto en la tarea de leer las informaciones nutricionales de carnes que te dicen que la hamburguesa tiene 4 onzas de carne, debería aportarte 28 gramos de proteína y resulta que te reportan 12 gramos de proteína. Entonces digo yo, ok, si la proteína de una hamburguesa es la carne y dice que tiene solamente 12 gramos, pero me dice que 4 onzas son de carne, entonces, y deberían ser 28, entonces, ¿dónde está el resto? ¿Qué fue lo que le pusieron? Entonces, a veces son tortas de carne, entre comillas, pero son puros almidones y puros cereales, entonces te comes un cereal metido dentro de 2 rodajas de pan. Entonces tenemos que tener en cuenta que podemos usar carnes magras, buscamos un buen pan, le podemos poner queso mozzarella, lechuga y tomate y nos comemos las hamburguesas en la casa. Igual las pizzas, no todas las pizzas son iguales. Entonces busquemos pizzas que sean hechas con ingredientes de calidad. ¿Qué es lo que pasa con la comida chatarra? Es rica, tiene ingredientes que son de alto procesamiento químico, es de consumo masivo porque como son tantos químicos es muy barato. Si ustedes son amos y amas de casa y ustedes saben que una libra de carne de la que es cero grasa les cuesta entre 100 y 110 pesos la libra, no hay manera que la hamburguesa me cueste 60 pesos, o sea, no hay forma, a mí las cuentas no me dan. Entonces digo yo, como les digo a mis hijos, eso está demasiado barato, debe ser carne de gato. Entonces realmente hay que tener mucho cuidado porque la comida chatarra, no todas las hamburguesas son chatarra, no todas las pizzas son chatarra, no todos los hot dogs son chatarra, no todas las alitas son chatarra. Prioricemos ingredientes de calidad y busquemos cómo hacer una buena hamburguesa, una buena pizza o lugares donde las pastas sean delgadas, donde sepamos que la salsa roja es natural, donde el jamón puede ser un jamón magro, pero también lo podemos hacer con hongos, con piña, con vegetales y prioricemos la comida de calidad. Comencemos en esta época que estamos más en casa, hagamos alitas en casa, hagamos pizzas en casa. Ahorita hay lugares como Mi Pancito que ustedes compran la base de la pizza y chéverísimo porque ponen a los chavalos a hacer su pizza en la casa. Es integral, ustedes compran un mozzarella de calidad, le ponen las cosas encima. Ay, doctora, pero es que a veces es súper complicado y el fin de semana yo no tengo quien me ayude. Muchachos, yo sé que es súper duro. Cuando tenemos niños chiquitos es un rollo y créanme que las personas que ahorita en época de pandemia tienen niños chiquitos, que me avisen que yo les voy a mandar una medalla como de reconocimiento porque créanme que los admiro. Ha sido sumamente complejo todo esto y cuando trabajamos, somos maestros en casa, los chavalos están en casa, además que todo el mundo está histérico, pues con mayor razón. Pero sí es importante, Stuart, por ejemplo, aquí me menciona la torta de carne Angus es buena, realmente es súper magra. Es súper magra y las hamburguesas que estás comprando en PriceMart son riquísimas y son una muy buena opción y también podemos buscar carnes molidas súper magras y las hacemos en casa e igualmente, ay doctora, pero es que tienen que ir las papas fritas, pues nos comemos las papas fritas de vez en cuando, pero van a ser mucho más sanas las que freímos en casa que por lo menos controlamos cuál es el aceite que estamos utilizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los niños no se les debe de ofrecer, pero tampoco se les debe negar de forma frecuente, porque una de las cosas que nosotros tenemos que tratar con ellos es de fomentar una relación sana de ellos con la comida. Los niños, yo aprendí de mi pediatra, que todavía lo veo porque somos amigos y lo amo, y es el doctor Ernesto Salmerón, que me encantaba con mis hijos porque cuando yo comencé a trabajar, yo cerré el consultorio por 3 meses cuando nacieron mis hijos. Yo fui de lactancia materna completa, de andar con las chichas peladas por todas partes, dándoles de mamar hasta grandes a mis hijos. Entonces, los 3 primeros meses yo cerré la clínica. Y cuando me voy a la clínica, mi hija, la primera que uno paga todas las que no ha hecho con los primeros, las noches eran horribles. Y entonces él me decía, Paula Andrea, te está pasando la cuenta porque no está acostumbrada a quedarse solita. Entonces tenés que platicarle. Ay, doctor, pero es que no me va a entender.
A los hijos se les habla con los ojos, con amor y platicales. Y realmente ha sido uno de los consejos más lindos que yo recibí de mi pediatra, y yo los acostumbré siempre a decirles: amor, esto no funciona bien. Me acuerdo que muy chiquitos yo les decía: amores, eso que están viendo en la tele, el que hace esos programas lo que quiere es llegar a la mente de los niños y convencerlos de que es sano para que ustedes le digan a los papás. Pero realmente esa persona que hace esto no los quiere como los quiero yo, y realmente a mí sí me interesa que ustedes estén mejores. Entonces esto realmente no se puede tener todos los días, no es sano y realmente no lo podemos tener acá. Entonces ya cuando están más grandes comienzan a cuestionar, y alguna vez mi hijo varón me decía: mamá, esta es la refrigeradora más aburrida de todo Nicaragua. Pues porque claro, no hay gaseosas, no hay meneitos, no hay galletas. Y yo le decía: amor, pero tenés otro montón de cosas que a veces en las otras refrigeradoras no hay. Entonces le comenzaba yo a hacer la lista: vos te gusta esto, te gusta aquello, te gusta acá, te gusta allá. Sí, 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 ok. Muchas veces en otras partes no hay, básicamente porque no se acostumbran a tener la fruta, a tener los batidos, a que coman otro tipo de cosas. Entonces son unas cosas por otras, pero tener ese diálogo donde ellos estén seguros que desde el amor y no desde la imposición, nosotros estamos queriendo compartirles algunas enseñanzas que van a ser de mucha utilidad y que van a ser en beneficio de su salud. Por otro lado, eventualmente nos vamos a comer un combo chancho y nos lo fuimos y nos lo comimos y no pasó nada. Hacer el análisis: cómo te sentiste, cómo te cayó, porque a veces cuando los niños comen súper bien y comen comida que es altamente procesada, muy grasosa, les cae pesadísimo para el estómago. Pero hay que tener en cuenta siempre ese mensaje de que ellos aprendan a que cuidar nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad. Y el cuerpo se cuida comiendo bien, haciendo actividad física, durmiendo bien, teniendo espacios de esparcimiento, meditando. Pero muchachos, nadie puede enseñarte lo que no tiene, y los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que ellos coman bien si nosotros comemos fatal? ¿O cómo vamos a hacer para inculcar hábitos cuando nosotros no los tenemos? Entonces creo que parte de lo lindo de la crianza es que los hijos nos ayudan a ser mejores personas, porque yo tengo que ser la persona en la que quiero que mis hijos se conviertan. Y por eso cuando mi vida es sana, eso lo van a respirar ellos, eso lo van a ver ellos, y eso va a ser parte de la vida. Y cuando se vayan a su casa, van a repetir las cosas porque fue con lo que crecieron. Entonces, esa inspiración de ustedes es bien importante. Las pizzas que estoy hablando de mi pancito están en la parte congelada porque se mantienen frías, y venden el paquete con tres bases de pizza, así que ahí las encuentras, y ellos tienen WhatsApp y les puedes escribir, hasta la casa te lo llevan. Ok, ¿qué pasa con las loncheras? Las loncheras y las meriendas deben ser sanas, tenemos que procurar tener alimentos, a llevar agua. Yo realmente no recomiendo ningún juguito de caja, ninguno, absolutamente. Los que no tienen azúcar tienen un montón de edulcorantes y químicos. Eventualmente, por allá, por la muerte de un obispo, yo a mis hijos sí, un par de veces al mes les compraba alguna cajita de algún juguito sin tanto preservante y sin tanto químico, y se los metía de vez en cuando, como para que el niño no les nazca con la boca abierta y no anden de antojados, pero era como algo muy ocasional. Entonces ellos sabían que eventualmente iba a haber alguna chanchadita y se los mandaba en la lonchera con algún letrerito, algún muñequito o alguna cosa, como algo diferente, como un viernes o algo así por el estilo. Debemos de tener agua, es bueno tener las frutas. A veces hay niños que nos aguantan los vegetales. En el calor de Nicaragua con los niños a veces tengo un poco de problema con las frutas, básicamente porque a veces en la lonchera se les ponen mal, pero existen también contenedores que se mantienen a una temperatura más baja con estas tapas de gel que uno los congela, que son libres de BPA y que eventualmente pues se mantiene una temperatura más agradable. Es importante tener este tipo de nutrientes, y también es importante que en las loncheras haya proteínas. Básicamente, ¿por qué? Porque a veces las loncheras están llenísimas de carbohidratos, están llenas de galletas, de cereales, de sándwiches, de pancitos, de repostería, pero no pensamos en la proteína.
huevitos de codorniz, pedacitos de pollo, mini brochetas, que eventualmente si les vamos a dar queso, unos tomatitos con queso, que eventualmente les podemos hacer bolitas de carne, cosas pequeñas que sean proteicas, pero que les van a dar mucha plenitud para que estén más sustentados y no coman tanto carbohidrato. Dentro de los carbohidratos, ojo con las galletas, busquen las menos dulces, traten de buscar las que no tienen jarabe de maíz. Hace poquito, en estos días me escribía una mamá y me dice, estoy en el súper y todas tienen jarabe de maíz. Sí, la mayoría tienen jarabe de maíz. Entonces a veces es mucho mejor tener un pan integral y una jalea rica y entonces hacerles como un sanduchito de jalea que tienen algo dulcito, pero es algo que ustedes están claros los ingredientes que tienen. Entonces es bien importante pues que lo puedan hacer de esa manera, que sea más sano. Ojo con los cereales, eventualmente podemos hacer con ellos hornear galletitas o pudín en casa y entonces ese es el que llevamos en la lonchera. Entonces alguien me decía, sí, pero es que los pudines son con harina blanca y tienen azúcar. Sí, pero les puedo asegurar que va a ser más sano que comprarse el pudincito Bimbo lleno de químicos y de preservantes. Eventualmente podemos tener algo de este tipo en casa, puede ser una receta más sana que otra, pero estén claros que lo hecho en casa de forma natural siempre va a ser más sano. Regresemos a cosas como la cosa de horno, regresemos a las quesadillas, la masa de maíz que va con azuquita y canela natural, las rosquillas, las palomitas, muchas veces tener moneditas de plátano en una bolsita para que es mucho más sano que comprarse un meneíto, un dorito, un chip, unos zambos, unos taqueritos que son espantosos. A mi hijo le encantan y son la cosa más espantosa que yo he visto, lleno de amarillo número 5, número no sé cómo, colorantes, preservantes y demás. Y mamulón y grande a veces me dice, mamá, cómprame así sea una bolsita chiquita de taqueritos. Le encantan, eso no lo puede ni comer uno porque son repicantes, pero a veces me paro en el mini super y se lo compro. Básicamente, ¿por qué? Porque es algo muy ocasional. No lo tengo ni en las loncheras. Mi hijo se está bachillerando este año. Mañana le toca ir al colegio y él va con gallo pinto, 2 omelets, hummus, palitos de vegetales, su termo de agua, una ensalada de frutas. Pero se me está graduando y está llevando gallo pinto con huevo, sanduchito de pasta de pollo, tortilla con frijolitos y pollito desmenuzado. O sea, lleva comida. Ha sido una bendición el que con ninguno de mis 2 hijos tuve problema de que llevaran comida de la casa. Nunca di plata para el bar, porque realmente no tienen la capacidad de decidir y las opciones y alternativas en los bares son de pegar alarido. Venden lo que los niños se comen y lo que los niños se comen no necesariamente es lo más sano. Entonces en las loncheras tenemos que tener agua, si se pueden vegetales, frutas, proteínas, y tenemos que tener de pronto a veces algún carbohidrato. Podemos hacer mini pancakes de avena, podemos hacer pudincitos en casa o tener estas alternativas que no son con tanto preservante y tanto químico. Bueno, muchachos, los voy a dejar ya dormir y descansar. Realmente el tema estuvo súper completo. Katherine, me encanta y realmente mensajes como el tuyo me llenan el corazón. Qué alegre haberte inspirado en que la nutrición haya sido tu escogencia para hacer tus estudios. Realmente es un mundo apasionante el de la nutrición. Cuando estudiamos medicina no nos enseñan casi nutrición, pero siempre le doy gracias a la vida que por razones, o sea, por cosas de la vida termina uno en esto. A mí realmente el tema me apasiona mucho, la parte educativa me gusta mucho y espero que en esta noche hayan podido tener algunas ideas y algunas cosas claras. Me hacía una mamá una pregunta hoy en Instagram y me decía, ¿qué hago con mi hija que siempre después de almorzar pide algo dulce? A veces uno hace hábitos como el de lavarse los dientes que están como todo el tiempo a toda hora y se hace un hábito. Hay una frase que yo les he mencionado mucho, el hábito te roba la conciencia. El hábito lo haces desde el inconsciente, el hábito lo repetís, ya es como automático y es que sin pensar. Y probablemente a la niña le está pasando eso. Podemos usar frutas, podemos usar una pequeña cantidad de fruta, podemos usar
algunos heladitos hechos en casa naturales. Eventualmente podemos enseñarle que nos tomamos un vasito de agua y que de pronto nos vamos a comer algo después en la merienda de la tarde, pero ayudarla a desmontar ese hábito que no es sano. Los hábitos nos roban la conciencia. La única forma para nosotros desmontar hábitos es educarnos para ser conscientes de que no es sano, y desde esa perspectiva de la conciencia nosotros vamos a poder modificar y generar otro hábito que lo volvamos a hacer automático, pero que realmente no nos cause daños. Muchachos, espero que hayan disfrutado el tema. Este video pues se va a subir después en YouTube. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que me pueden escribir. Igualmente en Instagram estoy todos los días. Como se los dije al principio, cuídense mucho, no bajen la guardia porque creamos que las cosas van mejor. Realmente no están mejor. Y hay que tener como esa parte, ese granito de arena de cuidarme, ser responsable, pero además saber que cuando yo me cuido es la forma de aportar a la sociedad. Así que no dejen de usar su alcohol, no dejen de usar sus mascarillas, usen mascarillas buenas, mantengan el distanciamiento social, cuídense mucho, les deseo una feliz noche y que estén muy bien, disfruten su descanso. Bye.